Buenas noches a todos ustedes. Por instrucciones del presidente de esta institución, el doctor Adalberto Ortega Solís, quien se disculpa con todos ustedes y muy particularmente con la recipiendaria, ya que por razones de salud no puede acompañarnos, es una molestia breve que tiene, pero necesita cuidar. En virtud de ello, y en mi carácter de presidente pro tempore de esta institución, siendo las 20 horas del día 20 de mayo del año 2025, declaro abierta esta sesión académica donde recibiremos el trabajo de la doctora Laura Ofelia Castro Golarte, titulado Pierre Lissot o las andanzas por Guadalajara de un joven francés ilustrado. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro secretario general, muy gentilmente ruego a todos ustedes poner sus teléfonos en modo avión o en silencio para que no se distraiga a nuestra expositora. Señor secretario. Buenas noches a todos. Me permito presentar el presidio. Lo encabeza el doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente, con la representación del presidente de nuestra institución, el doctor Adalberto Ortega Solís. Nos acompaña la doctora Angélica Peregrina Vázquez, consocia, quien dará respuesta al trabajo de ingreso. Y nos acompaña también la doctora Laura Ofelia Castro Golarte, recipiendaria, y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Me permito dar una breve semblanza de la recipiendaria. Laura Ofelia Castro Golarte es periodista desde hace más de 40 años. Se ha desempeñado en medios impresos como El Jalisciense, Paréntesis, El Informador, y electrónicos como Unidifusión y Radio Metrópoli en Guadalajara, y actualmente produce y colabora con el medio alternativo Rumbo MX, particularmente en la mesa de análisis político-social todos los lunes, Análisis con Rumbo, que se transmite a través de la plataforma X, Facebook y YouTube. También escribe 2 columnas en el semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara desde hace 2 años, una de política denominada Continuum y otra dedicada a la vida y obra de Fray Antonio Alcalde, Faro y Brújula. Practica el periodismo cívico, entendido como el trabajo de periodista que se enfoca en las audiencias para ofrecer la información que las motiven a gestionar más información, la que requieran, la necesaria para hacerse cargo de su papel como integrante de una democracia. Con este concepto, fue editora de la sección local en El Informador de 2001 al 2005. Creó los trabajos Reportero Urbano, La Vida en las Colonias, La Vida en Familia y Reportero Rural. Estudió la carrera técnica en periodismo, después la licenciatura en estudios políticos y más tarde maestría y doctorado en historia por la Universidad de Guadalajara. Es correctora de estilo desde hace 30 años, profesora de Historia de México en el ITESO, candidata a SNI en el periodo 2024-2027 y postdoctorante en el Colegio de Jalisco. Es autora de varios libros, entre otros, Cachupines y Rebeldes en un tiempo nuevo, México, España, 1808-1836, Noticias de Fraile de la Calavera, Antón Alcalde y Barriga en Guadalajara. Dionisio Rodríguez, El hombre de todos, humanista, impresor y periodista, 2024. Pierre Lissot, o La fuerza de la educación, las ideas, las palabras, Zapopan, Colegio de Jalisco, en imprenta. Y Aprendiendo a volar, información básica rumbo a las elecciones del 2 de julio del 2006, a la cual cedemos el uso de la palabra. Doctor, por favor. Gracias. Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por esta asistencia tan nutrida, puras caras conocidas y queridas. Muchísimas gracias, ya estoy emocionada. Voy a ponerme de pie para leer la conferencia de ingreso, pero antes quiero agradecer a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco por esta distinción. Me encontré en el Colegio de Jalisco hace ya algunos meses al doctor Juan Toscano García
de Quevedo. Él y yo coincidimos en El Informador varios años y no nos llevábamos bien precisamente. Sin embargo, después de que salimos del Informador, nos encontrábamos y nos saludábamos con mucho gusto y mucho cariño. Y él fue el que me dijo: tú deberías estar en la Sociedad de Geografía, y se dio a la tarea de hacer la propuesta, que luego secundaron los otros integrantes de la comisión, a quienes les agradezco, a don Claudio Jiménez Vizcarra, a Samuel Gómez Luna y a Jessica Marchelli, entre los principales, pero fundamentalmente fue don Juan, que en paz descanse. Me impactó que después de hacer la propuesta, pues falleció a las pocas semanas, y compartimos un buen tramo de nuestras vidas a través del Informador, y luego ya compartimos nuestros intereses históricos, nuestro gusto y nuestro amor por la historia. Entonces, muchas gracias y con su permiso. Un saludo también muy afectuoso a don Adalberto Ortega Solís, con el deseo de que se recupere muy pronto de salud. Gracias a quienes nos acompañan, y sí quiero destacar una presencia entre todos, y es Mara Robles, la primera rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Muy bien. Pierre Lissot, o Las andanzas por Guadalajara de un joven francés ilustrado. Ilustrar a una nación, dejar que brille en ella el día, significa nada menos que convencerla de las verdades fundamentales y reglas sin cuya observancia no puede darse su verdadero bienestar, y ponerlas en su corazón como algo digno de estima. Lorenz Westenrieder, Baviera, 1780. De entre todas las acepciones y significados del concepto de ilustración y sus derivados como pensamiento ilustrado, el que prevalece es convencional y positivo. ¿Cómo rechazar la idea de privilegiar la razón en lugar de las creencias supersticiosas? ¿Quién podría estar en desacuerdo con el propósito de que el ser humano busque las respuestas a las cuestiones que lo inquietan por su propia voluntad? Si el objetivo es aportar luces donde había sombras, difícilmente alguien se opondrá. Si acaso, porque hay de todo en este mundo, se guardará convenientemente y prudentemente su opinión. Ciencia, progreso, modernidad, todas ideas asociadas al concepto de ilustración, son incluso una aspiración. Como siempre, y no es en absoluto una crítica, las corrientes más vanguardistas, los efectos de procesos históricos y el pensamiento avanzado llegan a América, y me refiero al continente, con un desfase por varias circunstancias, particularmente tres: por las distancias y la lentitud en los medios de transporte y de comunicación, por la censura y por las desigualdades. Sobre esta última hay que decir que no todos podían acceder a las fuentes del conocimiento, era un espacio privilegiado. Las ideas de la Ilustración, identificadas también como ideas modernas, cruzaron el Atlántico pese a los tantos obstáculos y se colaron en las bibliotecas, en los acervos personales y casi clandestinos, y empezaron a circular y a circular. Se pasaban de boca en boca, en arengas públicas, plazas, mercados y desde el púlpito. Incluso si los discursos cuestionaban estas ideas, en realidad estaban dando noticia de ellas, y lo prohibido siempre atrae, casi siempre, a todos, casi a todos. Eran ideas modernas y peligrosas, como república, ciudadanía, derechos, libertad de pensamiento, soberanía popular, independencia, que se remolineaban en el ambiente y con mayor o menor fuerza, y por lo general encontraban terrenos fértiles para caer, prender y florecer ya en otros espacios, en otros momentos, en otras coyunturas. Así sucedió con el letrado laguense Francisco Primo de Verdad y Ramos, cuando tuvo la ocurrencia de hablar de soberanía popular. No se diga Fray Melchor de Talamantes y su apuesta por la independencia. Por cierto, ambos murieron en circunstancias que hasta hoy no se han podido aclarar y despiertan las peores sospechas. Ellos, identificado así
en la época tenían pensamientos peligrosos. Y hay que decir que no fueron los únicos ni los primeros. Aquí en Guadalajara, Juan Antonio Montenegro y Arias, de quien se sabe desde hace tiempo, aunque poco, en 1793 se atrevió a hablar de independencia y de cuestionar agriamente a la religión y a los reyes. Fue delatado por un compañero, juzgado por la Inquisición y declarado, abro comillas, hereje formal, indiferentista tolerante, imbuido en las pestilentes máximas de la furiosa Convención Francesa, sedicioso, sublevador y enemigo de las supremas potestades. Cierro comillas. Estuvo preso, todo eso. Estuvo preso 3 años y después lo liberaron. No se supo mucho más de él. José Cornejo Franco pensó, y coincido, que lo que sí hizo fue transmitir sus ideas a sus compañeros de aula, de claustro, como el mismo primo de verdad, Francisco Severo Maldonado y, entre otros, José María Cos y Pérez. La circulación de ideas estaba en marcha y pese al recrudecimiento de la censura, la falta de libertad de imprenta y los conflictos en ambos lados del Atlántico, no se detuvo. Este preámbulo tiene el propósito de ubicar en el tiempo y en el espacio la llegada de Pierre Lizotte a Guadalajara, sus acciones y decisiones. Los conflictos y las empresas que ejecutó están totalmente inmersas en la Ilustración, aun cuando el siglo de las luces con base en la periodización convencional ya había terminado. Bueno, dice Coselec que la Ilustración nunca termina. Nos estrenábamos como nación independiente. A Pierre Lizotte le tocaron los últimos meses del imperio de Agustín de Iturbide y todo el proceso de constitución de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, desde el acta constitutiva del 31 de enero hasta la promulgación de la Carta Magna el 4 de octubre. Lizotte es un personaje que se ganó un lugar en la historia de Jalisco. Se conservan ejemplares de varias de las publicaciones periódicas que escribía, editaba y muy probablemente sufragaba. También ha trascendido hasta nuestros días el discurso del 3er aniversario del Instituto de Ciencias del Estado, del que fue director. Gracias a estos impresos es que es posible acceder a su pensamiento y concluir, por supuesto, que era ilustrado. Muy probablemente llegó de Francia, se desconocen las circunstancias precisas de esta decisión, motivado por las ideas ilustradas con la intención de contribuir a ampliar el espectro de las luces, quizá entusiasmado por la posibilidad de aportar lo que pudiera en un país que nacía y había estado sometido a 300 años de despotismo y seguramente por la época de terror que siguió en su país después de la Revolución. Pedro Lizotte, como también se le conocía en la Guadalajara decimonónica, nació en Francia justo en los últimos años del siglo de la Ilustración, en 1797. La circulación de las nuevas ideas que se diseminaron por el mundo occidental seguía su curso y avanzaba de Europa a las colonias americanas con una rapidez inusitada pese a los tiempos y a los intentos de atajarla, impulsada por la muy reciente Revolución Francesa. Lizotte fue un hijo de la Ilustración y quizá en su lugar de nacimiento estaba su destino, la frontera entre Francia y España. Si bien la localidad de Pau, donde nació, está a 145 kilómetros de distancia de la ciudad española más cercana, Irún, al borde del Cantábrico, en aquellos tiempos no era fácil ni rápido recorrer ese trayecto. Con todo, era mucho mayor la cercanía con la frontera española que con París, y en las fronteras no solo circulan personas y mercancías, también libros, ideas, noticias, perspectivas, novedades, lenguas. De hecho, pocos años antes del nacimiento de Lizotte, el conde de Floridablanca fue presa del pánico que le producía que las ideas de los rebeldes franceses cruzaran los Pirineos y contagiaran al pueblo español. Por eso prohibió la entrada de impresos. De todas maneras se colaron. Tiempos convulsos, revolucionarios, de rebeldía y transición. Grandes cambios se gestaron en este periodo tanto en América como en Europa y en muchos sentidos nos alcanzan hasta nuestros días. La Ilustración como fenómeno de apertura intelectual, de quiebre de paradigmas y preconcepciones, es discutida hoy en día por quienes destacan los beneficios que, aseguran, se mantienen y por quienes la identifican como la principal causa, en contraste, de las desigualdades sociales que persisten desde su surgimiento.
De Horst Stuck, académico alemán, miembro de la Escuela Alemana de la Historia Conceptual, quiero destacar la identificación de palabras asociadas al concepto de ilustración, dada su persistencia en el discurso y los escritos de Pierre Lizotte. Me refiero específicamente a cultura, formación, civilización, ciencia, filosofía y educación. Aun cuando no hay manera de comprobarlo, la similitud extraordinaria en el lenguaje ilustrado que manejaba Lizotte con el de Lorenzo de Westenrieder, un eclesiástico y político alemán citado profusamente por Stuck, permite pensar que sí, que algún conocimiento tuvo del escrito por tal personaje, sobre todo por la insistencia en la ilustración como educación y el uso de ciertas metáforas. Cito a Stuck. En el curso de sus reflexiones, el concepto de ilustración de Westenrieder consigue de manera progresiva una cualidad pedagógica. Resulta evidente que para él, la ilustración se realiza en general como educación y en particular como educación nacional, y en última instancia ha de incluir un proceso de formación y civilización que abarque la nación entera y eleve el estado de formación de todas las clases de la nación, hasta el punto de que todas la puedan divisar como el rayo de la verdad, que llegue la luz sobre el pueblo y mediante escritos ilustradores se despierte en cada persona algo digno que la haga reflexionar, la enseñe a pensar más humanamente y la ennoblezca. Aparte de todo, Westenrieder, cierro comillas, aparte de todo, Westenrieder afirmaba que en ese proceso de educación y formación, la eliminación del analfabetismo era un presupuesto ineludible. A la ilustración o al lenguaje ilustrado se le atribuyen características que tienen que ver con la educación, didáctica, instrucción, tutela y filantropía. Y es en este sentido que se aborda para analizar el contenido de lo escrito por Pierre Lizotte. En el principio, la novedad de las ideas penetró las conciencias más lúcidas y el propósito era instruir, aleccionar, enseñar, sacar de la oscuridad a quienes habían sido sometidos por el despotismo, ilustrado o no, y que daban apenas los primeros pasos de vida independiente. El acceso a los libros era cotidiano pese a la censura y a la Inquisición en los años del virreinato y contrario a lo que pudiera creerse en un entorno donde el analfabetismo era lo común. Serge Grushinsky documentó que se han logrado identificar más de 8,000 libros que salieron de España hacia las Indias Occidentales entre 1558 y finales del siglo XVII, pero probablemente hay que decuplicar esta cantidad para incluir el contrabando y todo lo que se esconde a la mirada de las administraciones ibéricas. En el siglo XVIII, la circulación de libros se incrementó y buena parte de la producción editorial estuvo prohibida. Los textos de la Ilustración, como la enciclopedia, no debían cruzar las fronteras ni el Atlántico. No obstante, fue imposible detener este proceso. Estaban los usos y costumbres practicadas por siglos por los habitantes de las colonias. Circularon los libros y con ellos, hacia el final del periodo, las ideas de las luces, del siglo de las luces. En el México independiente, con amenazas constantes de reconquista e invasión de otras potencias, desde los primeros días se llamó la atención sobre la urgencia de colonizar los territorios de la nueva nación, de manera que no fuera pasto para visitantes indeseados. Uno de los primeros en advertir sobre esto fue el jalisciense Tadeo Ortiz de Ayala, en su resumen de la estadística del Imperio Mexicano que escribió en 1822. Antes de la política de Guadalupe Victoria en el mismo sentido, es decir, en la convocatoria a que personas originarias de otros países, menos de España, se establecieran en México, muchos extranjeros ya habían elegido a este país como su destino. De esta movilidad, por los problemas en Europa y las facilidades otorgadas por la nueva nación, dan cuenta varios historiadores. Sin embargo, refiero específicamente el trabajo de Cristina Cárdenas, porque cita de forma expresa a Pierre Lizotte, quien llegó de 26 años a Guadalajara, no como un aventurero, sino con un propósito del que no se apartó quizá hasta los últimos días de su vida: la instrucción pública a través de educación, ideas y palabras impresas de un pueblo que se estrenaba en la libertad.
Con base en las 4 características de la ilustración identificadas por Koselleck, se puede afirmar que Lizotte era un hombre ilustrado. La didáctica, la instrucción, además planteada como una meta, una aspiración y una necesidad, así como la actitud tutelar y filantrópica, se reproducen prácticamente en todos los escritos del francés en su paso por la capital de Jalisco. Cada uno de estos aspectos se confirman en los escritos de Lizotte en los periódicos que editó, particularmente La Fantasma, un impreso que se dio por perdido mucho tiempo, y en el discurso que pronunció en 1830 en el 3er aniversario del Instituto de Ciencias del Estado de Jalisco, del que fue su director por decisión del gobernador Prisciliano Sánchez, su amigo y protector. Durante la investigación fue posible encontrar otros periódicos cuya edición se le atribuye al joven francés. 2 números del Rayo, uno que se reprodujo en 4 entregas en el Federalista Mexicano y otro que junto con 5 más resguarda la colección Benson de la Universidad de Texas en Austin, El Cometa, que se publicó en Zacatecas en 1832, el año del fallecimiento de Lizotte. En El Cometa no se indica quién o quiénes eran los editores, pero en el periódico El Sol de la Ciudad de México se le atribuye a Mr. Pedro Lizotte, antiguo editor de La Fantasma. ¿Por qué Lizotte escogió Guadalajara? Una ciudad en la que antes de editar periódicos y de dar clases de matemáticas, introdujo el modelo educativo lancasteriano a través del ayuntamiento en una empresa efímera y sí, fallida. No hay datos sobre el momento de decisión, pero la pasión de Lizotte por establecerse y educar en la ciudad era clara y precisa en los documentos y cartas escritas por él o que se refieren a él. Por cierto, calificado por Juan N. Cumplido como revoltoso. Este intento por introducir en Guadalajara un método educativo novedoso, o sea, lo peligroso educar, ¿verdad? Este intento por introducir en Guadalajara un método educativo novedoso, su actuación como director del instituto y como profesor de matemáticas, así como el tono didáctico y crítico en sus textos en los periódicos que editó, son evidencia de acciones determinadas y persistentes sustentadas en su pensamiento ilustrado. En algún momento conoció y estableció una relación estrecha con liberales que pelearon desde la Ciudad de México contra el imperio y por la República Federal, pero él se quedó en Guadalajara, al grado de que se ostentaba más que como mexicano, como ciudadano de Jalisco. Podría ser que el joven profesor decidió quedarse por el ambiente que encontró en la capital. Eran los tiempos en los que una generación, nos cuenta Cornejo Franco, de jóvenes inquietos, liberales y agresivos que procedían tanto de la universidad como del Seminario Conciliar Tridentino, hasta donde sus maestros habían logrado infiltrar las nuevas ideas originadas de la Ilustración de los enciclopedistas y revolucionarios franceses, escribían y publicaban con una avidez inusitada por sus convicciones, igual a favor de la ilustración de la gente. El periódico La Estrella Polar de los amigos deseosos de la Ilustración se planteó como un proyecto de ilustración, y esto fue en 1822 y 1823. El título del periódico es más que elocuente. No habría sido extraño que el francés recién llegado hubiera entablado una amistad con los polares, dada la afinidad en sus ideas e ideales. Los polares eran estos jóvenes que describe don José Cornejo Franco. Fueron sus protectores 2 grandes liberales jaliscienses, ya mencioné a Prisciliano Sánchez, a quien le decía el grande hombre, y Juan de Dios Cañedo. Después lo serían Lorenzo de Zavala y el benemérito Vicente Guerrero. A pesar de ello, dada la oposición que lo frenaba, representada por hombres poderosos de Guadalajara, en el corto periodo que pasó en tierras mexicanas fue expulsado 2 veces de la República, en 1824 y 1827, por revoltoso. Cuando regresó para quedarse en 1827 hasta sus últimos días. En general, aun cuando para los estudiosos del periodo Lizotte es un personaje conocido, es mucha la información que falta sobre su vida, su educación y sus motivaciones. Su actuación fue en todos los casos notable y sí generadora de conflictos, y su involucramiento con la realidad nacional en aquellos años, total.
Su apuesta por una república federal desde las ideas liberales lo llevaron al extremo de combatir directamente a Anastasio Bustamante, quien había conspirado para asesinar a Vicente Guerrero en 1831 en un hecho que indignó a propios y extraños. Lizotte no fue la excepción y su reacción fue más allá de una crítica opositora en sus impresos. Tomó las armas y perdió la vida luchando como parte de las fuerzas de Esteban Moctezuma en la famosa acción del Gallinero cerca de Dolores, en Guanajuato, contra Anastasio Bustamante. Habría que investigar dónde están sus restos, además de buscar más indicios de su paso por México en Zacatecas, el Distrito Federal, San Luis Potosí, Tlalpan y Veracruz por lo menos, más sus años en Francia y luego en Nueva Orleans. Fue corta su vida, intensa, productiva, con un propósito generoso nacido desde lo más profundo de las convicciones que se aprecian a través de sus escritos y sus acciones. Instruir para sacar de la oscuridad a un pueblo sumido en la ignorancia por más de 300 años. Un pueblo que, frente a la posibilidad de la república, de la ciudadanía, de la democracia, demandaba o no, pero sí la requería, ilustración. Los periódicos que editó, cuyo contenido era escrito por él prácticamente íntegro, fueron la herramienta principal para cumplir con sus intenciones. Mientras estuvo en México no dejó de intentarlo, antes y después de su responsabilidad como profesor y director del Instituto del Estado, el que fundó Prisciliano Sánchez como el primer gobernador constitucional de Jalisco, luego de clausurar la Universidad de Guadalajara, abierta apenas en 1792. Sus conocimientos y sus reflexiones profundas acusaban una preparación consistente y convicciones inamovibles. Citaba a los padres de la Ilustración, a la Gran Revolución y a los educadores de la época, cuyos sistemas no solo conocía, sino que proponía y ponía en práctica. Su mira estaba puesta en la búsqueda de la igualdad que implicaba necesariamente la crítica a la tiranía y a los sabios o filósofos que estaban a su servicio. Apostaba por la igualdad de entendimiento o igualdad intelectual de hombres y mujeres para llegar a la igualdad política. Lo cito. Hasta aquí, mis ideas sin duda no han sido más que una débil imagen de las que ocupaban al grande hombre y a los dignos legisladores que presidían los destinos del Estado, cuando después de haber ellos mismos proclamado la igualdad política, erigieron una corporación directamente encargada de fomentar la libertad intelectual. El grande hombre, les dije, era para Lizotte Prisciliano Sánchez. Algunos historiadores han abordado aspectos de la vida de Lizotte, particularmente su participación en materia educativa y su trabajo como editor de periódicos, y se sabe de él en gran medida porque uno de sus protectores y amigos lo mencionó en una de sus obras, Lorenzo de Zavala. En el ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, Zavala relata la expulsión de la que fue víctima Mr. Lizotte, ordenada por el gobernador del Distrito Federal, José María Tornel. Detalla que Lizotte era francés de nacimiento, naturalizado en los Estados Unidos mexicanos, o al menos declarado ciudadano del estado de Jalisco, en donde era director del instituto y profesor de matemáticas nombrado por el gobierno del mismo estado. Zavala da cuenta de que el gobierno de Jalisco sospechaba que era Lizotte el redactor del periódico El Tribuno en Guadalajara, mediante el que cuestionaba al clero y a funcionarios de la República como Miguel Ramos Arizpe. Otra referencia del 19 es la de Juan Suárez y Navarro en 1850 y varios años más tarde, en 1895, en la biografía que escribió sobre Manuel López Cotilla, Alberto Santos Coy comentó la iniciativa del francés para abrir, con el respaldo del Ayuntamiento de Guadalajara, una escuela que operara con el método mutuo o lancasteriano. En el siglo XX, a mediados, en su libro sobre el periodismo en Guadalajara durante el 19, Juan B. Guinness le dedica un apartado a su biografía con datos de los textos de Santos Coy y de Zavala, y también detalla el contenido y las características de la Fantasma como del Tribuno. Tanto de la Fantasma como del Tribuno, de este sí hasta ahora no se ha encontrado ni un ejemplar.
Casi 50 años después de Higuini, Celia del Palacio regresó al estudio de los periódicos de Guadalajara en el 19, con un enfoque mucho más analítico y una periodización acotada. La disputa por las conciencias, los inicios de la prensa en Guadalajara, 1808-1835. Los publicistas de la época entonces estaban divididos entre los que cuestionaban a la religión y quienes la defendían. El diezmo y el celibato eran asuntos recurrentes que encontraban espacio en periódicos y folletos que se publicaron y circularon de manera profusa. Del Palacio cita a Lizot como el probable autor de La Fantasma y El Tribuno, pero también con respecto a su papel como director del instituto, que se enmarca en el gran contexto de estas discusiones radicales mientras ascendían en Jalisco los gobiernos liberales. La figura de Lizot, de quien se desconoce tanto aún, a pesar de que su vida fue corta, 35 años, ha llamado la atención de otros estudiosos, sobre todo especialistas en la historia de la educación en México. Su discurso en el tercer aniversario del Instituto de Ciencias es emblemático, un ejemplo de pensamiento ilustrado. En la revista Estudios Jaliscienses de mayo de 2003, Cristina Cárdenas presenta en un primer momento a Lizot como parte de los franceses que llegaron a México con la intención educadora. Más tarde, la que se puede considerar la biografía más amplia del francés, sin que el trabajo fuera exclusivo sobre él, Cárdenas publicó Viajeros y Educación en México, primera mitad del siglo XIX. En este mismo sentido, María Isabel Monroy Castillo cita a Lizot cuando estuvo en San Luis Potosí. En 2005, Ann Staples también lo recupera cuando se refiere a los intentos educativos por entidad federativa y se refiere al intento de una primaria lancasteriana. Al año siguiente, en 2006, en su trabajo Ni Universidad ni Instituto, Educación Superior y Política en Guadalajara, 1867-1925, Angélica Peregrina lo identifica como el primer director del Instituto del Estado que se fundó en febrero de 1827 y analiza puntualmente el discurso que pronunció en el tercer aniversario. La atracción por este personaje y sus aportes a la educación en Jalisco en un contexto de independencia y un amplísimo horizonte de expectativas motivó también a Federico de la Torre, quien justo le dedica un capítulo centrado en Lizot como director del instituto y por su participación en un momento crucial por las decisiones que se tomaban en un país independiente y en el estado de Jalisco libre y soberano. Para establecer la conexión entre el pensamiento ilustrado y las ideas de Lizot, comparto aquí algunos párrafos escritos por él, ya sea en periódicos o en el multicitado discurso, para ir colocando en sus respectivas cajas conceptos del joven francés, mientras entregaba sus tareas, las decididas por él y las que le mandó el gobernador. Mientras trataba de dirigir una escuela lancasteriana, Lizot estaba al tanto del acontecer cotidiano de un país que completaba apenas el segundo año de su independencia. En La Fantasma expresó sus preocupaciones. El periódico circuló del 8 de enero a marzo o abril de 1824. El último número que se conserva es el 11, pero hay referencias incluso de un número 23. También existe el prospecto que apareció en 1823, muy probablemente en diciembre, con la exposición de motivos y las intenciones de la publicación. Aquí un párrafo. Instruir al pueblo. He aquí el grande objeto que se debe llenar cuando ha llegado a ser libre. El uso de los escritos periódicos nos ofrece una gran facilidad. Si los editores poseen los talentos necesarios y son inspirados por virtudes patrióticas, entonces, como tenemos ya muchos ejemplos, estos escritos llegarán a ser el libro general de la nación y las antorchas que alumbran sus pasos. Instruir, pues, a nuestros conciudadanos en sus obligaciones y derechos será, como ya lo hemos insinuado, el blanco de todos nuestros discursos. Fin de la cita. No hay mucho que explicar. Instruir al pueblo, antorchas para iluminar los pasos de la nación, instrucción en derechos y obligaciones, concepto de ciudadanía. Eran los tiempos en los que se discutía si la nación se constituía como república federal o centralista. Lizot escribió en el número 5 de La Fantasma lo siguiente:
Los estados de la Federación son independientes, libres y soberanos, pero por un pacto libre se ligan para defenderse de todo enemigo, con el fin de poder resistir todos juntos a unas fuerzas que cada uno por sí solo no pudiera combatir. Cada estado debe, pues, gobernarse como nación libre, soberana e independiente. Una nación necesita de un cuerpo legislativo, de un poder ejecutivo y de un poder judicial, los cuales no deben depender de ninguna influencia extranjera. La intención declarada de manera tácita era de enseñar, ilustrar, ofrecer información precisa sobre lo que se pretendía o defendía y promovía un gobierno con separación de poderes. En el último número que se conserva de La Fantasma, el 11, el editor escribió un artículo titulado Máximas republicanas, en sentido didáctico y crítico como era su costumbre, y añadió una tarea para los escritores públicos. Hoy los podríamos llamar periodistas, comentaristas, comentócratas, opinólogos. Cito: tomen a su cargo los escritores públicos dar lecciones frecuentes al pueblo sobre la naturaleza, carácter y genio de la forma de gobierno que hemos jurado. Y muy pronto se verán hacer entre nosotros el espíritu público, esto es, aquel deseo general y aquel ardor vehemente por el bien de la patria que hace progresar a las naciones libres. No hay certezas absolutas sobre la participación de Lizot como editor del Cometa en Zacatecas. Sin embargo, el siguiente párrafo nos remite automáticamente, después de leer todos sus escritos, al joven ilustrado francés. Este es un párrafo del prospecto del Cometa. No cesaremos de inculcar a los gobiernos que los hombres son unos seres racionales y libres, que la persuasión y el convencimiento es el medio más adecuado para dirigir y rectificar sus espíritus, que es una barbarie hacer intervenir la fuerza, en cuantos actos habría bastado la razón para refrenar las pasiones o los vicios, que de consiguiente la educación es el instrumento más poderoso para dirigir con acierto a las naciones, y que además de esto, el ejercicio libre de la imprenta es el único medio de acelerar los progresos de la civilización, o lo que es lo mismo, de ilustrar el espíritu y purificar las costumbres de los hombres. El uso de la palabra y el concepto de ilustración para referirse a la acción de educar, de instruir, de sacar de las tinieblas, es uno de los más recurrentes en general para ilustración desde el siglo XVII, el XVIII y por supuesto el XIX. Tiempos de independencias y revoluciones. En el México apenas emancipado del dominio español, es una preocupación y una ocupación no solo de Lizot, sino de los antiguos insurgentes ya convertidos en autoridades, de escritores y políticos que conocen la importancia de la instrucción pública. Aquí en Guadalajara, una de las primeras decisiones del ilustrado Prisciliano Sánchez fue justamente su Plan General de Instrucción Pública, además que incluía fundar el instituto y también nombrar como director a Pierre Lizot, el revoltoso. Fallecido el grande hombre y muy joven también, Lizot dejó de ser director, pero mantuvo la clase de matemáticas, y cuando el plantel cumplió 3 años, sus colegas le pidieron que fuera él quien pronunciara el discurso, un texto largo, 64 páginas, que se publicó poco después en forma de libro. En el siguiente párrafo del discurso es fácil detectar el lenguaje ilustrado y moderno que Pierre Lizot practicó como una sólida línea de conducta. Las expresiones de libertad, ilustración, instrucción, independencia, felicidad y derechos del hombre, entre otras, plagan el escrito por demás emblemático. Conciudadanos, al demostrar que las ciencias, después de haber sido víctimas de la protección de los grandes ambiciosos durante 3000 años, han llegado en fin a hallar los medios de independencia en la invención de la imprenta, y que la libertad del género humano es una consecuencia necesaria de esa misma independencia del saber, he probado evidentemente que la libertad y la felicidad del Estado dependen de los progresos de la Ilustración. Vuestro Instituto de Ciencias, que ha sido erigido con el objeto de fomentar la instrucción pública, conformándose a los progresos del entendimiento humano, es pues el principio vital destinado a difundir por todos los ángulos de la República el conocimiento de los derechos y el amor de los deberes del ciudadano. Más que evidente, recurrente y repetitivo el lenguaje ilustrado de Pierre Lizot, que en ese año tenía 32 de edad.
un cometa en el cielo ilustrado. Su paso por Guadalajara, por México, por la vida fue efímero, fugaz, como un cometa, como un rayo, una aparición, un fantasma. Me sumo al grupo de historiadores atrapados por su personalidad, por su vida, su obra, su pensamiento. Un joven ilustrado francés que murió antes de cumplir 35 años peleando contra Anastasio Bustamante, a quien llamaba usurpador de la presidencia de un país que no era el de Lizot y que no obstante amó y protegió desde diversas trincheras a partir de su llegada en 1823 y hasta su muerte en 1832. La profundidad de sus ideas, la contundencia de sus palabras, su discurso valiente y su apuesta irrenunciable por la educación y la libertad fueron públicas y controversiales. Extendió sus convicciones, preocupaciones e intereses hasta donde pudo y persistió en ese propósito hasta el final. Actuó y trató de influir en otros, de educar para trabajar a favor de la ilustración, de las luces, la prosperidad, el progreso, la consolidación de la libertad, de la república y la federación, la defensa de la razón. Luchó contra la manipulación y las resistencias a que el pueblo tuviera acceso a formación e información que le permitiera hacer valer sus derechos, pero también conocer y cumplir sus obligaciones. Sufrió por las amenazas de los tiempos, por el caos político en México, por los intentos del despotismo y la tiranía de volver a instalarse, pero hasta donde se sabe, nunca pensó en abandonar este país, mucho menos después de casarse con la tapatía Rosa de Híjar, con quien tuvo un hijo, Lorenzo Emilio, y nos acabamos de enterar. Fue también víctima de injusticias y persecución por una clase política que acusaba avisos de una cada vez más profunda división por la radicalización de las posturas. Fueron 9 años los que vivió Lizot en territorio mexicano, la mayor parte en Guadalajara, tiempo suficiente para pasar a la historia como un hombre ilustrado, activo y actuante, apasionado, preocupado y ocupado, comprometido con la difusión de ideas, de las nuevas ideas, y convencido del valor de la educación, el medio más poderoso para dirigir con acierto a las naciones. Muchas gracias. Con su venia, doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente de la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco y quien preside esta sesión solemne de ingreso de Laura Castro Golarte. Maestro Carlos Araco, secretario general de esta agrupación. Doctora Laura Castro Golarte, estimada colega, señoras y señores, muy buenas noches. Me siento muy honrada porque se me encomendó dar respuesta al interesante trabajo de ingreso presentado por la doctora Laura Castro Golarte, lo que significa cruzar el umbral para pertenecer a la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, agrupación que sin duda se honra por incrementar su membresía con tan distinguida académica. Aun cuando la doctora Castro Golarte es sobradamente conocida, quiero destacar algunos datos de su muy extenso historial académico que nos permitan, aunque sea de manera panorámica, conocer su trayectoria, su desempeño profesional que se ha encaminado por derroteros en los que confluye una amplia labor de más de 40 años de periodista, colaborando en diversos medios impresos y electrónicos desde 1983, combinada con tareas de investigación. Egresó en 1996 de la licenciatura de Estudios Políticos y de Gobierno, pero luego cayó en las redes de Clio, habiendo concluido la maestría en Historia de México y el doctorado en Historia Iberoamericana, todos en la Universidad de Guadalajara. No puedo dejar de mencionar su particular interés por la figura del obispo alcalde, sobre quien escribió el libro Noticias del Fraile de la Calavera, Antonio Alcalde y Barriga en Guadalajara, publicado por la Cámara de Comercio de esta ciudad en 1998, contando con una nueva edición en 2021.
También ha incursionado en temas de hondo calado ciudadano, como se percibe en su libro Aprendiendo a Votar, información básica rumbo a las elecciones del 2 de julio de 2006, que apareció bajo el sello editorial de la Universidad de Guadalajara. Entre varias obras más, quiero destacar la obra Gachupines y Rebeldes en un Tiempo Nuevo, México y España, 1808-1836, que emanó de su tesis doctoral y fue publicado también por nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara, en 2022. Es de destacar que como investigadora se ha sumado al equipo de estudiosos de la historia de la educación en Jalisco que coordinamos Manuel Moreno Castañeda y una servidora, grupo que publicó en 2023 el libro Cómo nos hemos educado los jaliscienses, 2 siglos de educación en Jalisco, obra que ha sido muy bien recibida entre los docentes de nuestro estado. Y recientemente se ha presentado en sociedad su libro Más que un impresor, Dionisio Rodríguez, benemérito de Jalisco. Cabe agregar que ha dedicado muchos años a la docencia en materias tales como géneros periodísticos, comunicación política, historia de México, historia de las mujeres en México, así como ortografía y redacción y un valioso curso de redacción académica para estudiantes de posgrado que mucho han aprovechado los alumnos del Colegio de Jalisco. Sirva esta breve mención para tener una idea de la amplia trayectoria de la doctora Laura Castro Golarte. Acerca de su trabajo de ingreso, yo diría que la doctora Laura Castro exclamó como Arquímedes, ¡Eureka! Lo encontró, ¿sí? Pues varios investigadores, entre los que me cuento, habíamos perseguido a Pierre Lizotte tratando de esclarecer más sobre este personaje, quien en su condición de extranjero intervino en la vida cultural de Guadalajara cuando Jalisco recién había nacido como Estado libre y soberano. No obstante las pesquisas, Lizotte se tornó siempre huidizo y el tema quedó en suspenso. Yo me di por vencida. Pero gracias al acucioso trabajo de Laura Castro, hoy podemos conocer cuándo llegó Lizotte a nuestra ciudad, qué hizo en nuestro país, los vínculos que estableció con los intelectuales liberales de la época y la estrecha relación que lo unió a don Prisciliano Sánchez, primer gobernador constitucional de Jalisco, quien cifraba, como era usual en ese tiempo, sus esperanzas en el poder de la educación como palanca del progreso. Pero el trabajo de Laura tiene mucho más valor porque va al fondo de ciertos aspectos que son importantes para ubicar al personaje en su justa dimensión. Tal es el objeto del preámbulo que dedica a explicar qué significaba ser ilustrado en aquel entonces y a esclarecer cómo circularon las ideas entre Europa y América pese a la censura y a la restringida libertad de imprenta. Así pues, gracias a esta investigación, sabemos del amplio trabajo periodístico que realizó Pierre Lizotte, mediante el cual es posible acceder y conocer su pensamiento y explicarnos por qué este francés fue nombrado por Prisciliano Sánchez director del Instituto de Ciencias del Estado, dependencia que sería, a partir de febrero de 1827, la responsable de la educación superior en Jalisco, tras haber sido clausurada unos meses antes la ya entonces denominada Nacional Universidad de Guadalajara, clausura dispuesta porque las nuevas autoridades consideraron que ya no llenaba las funciones que les correspondían de acuerdo con la época. De tal manera, este francés, nacido en 1797, llegó a México en 1823, como lo hicieron otros de sus connacionales que llegaron a nuestro país durante las primeras décadas del siglo XIX, huyendo del régimen napoleónico, trataron de instalarse en tierras más hospitalarias donde pudieran poner en práctica la enseñanza que recibieron en las innovadoras instituciones
instituciones creadas inmediatamente después de la Revolución Francesa: las escuelas centrales, las escuelas especiales y la escuela normal. Estas instituciones cristalizaron los ideales revolucionarios y, aunque tuvieron una vida efímera, enseñaron a toda una generación de jóvenes franceses que era posible escapar de la educación tradicional. La venida de Lizot a Guadalajara en las referidas condiciones tiene que ver también con la implantación del método lancasteriano para alfabetizar a la población más rápidamente. Asimismo, el trabajo de Laura Castro revela otra faceta de este ilustrado francés: la relación que estableció con los liberales mexicanos que desde la Ciudad de México combatieron al imperio iturbidista y se inclinaron por el sistema republicano federal. Así pues, fueron sus protectores el referido Prisciliano Sánchez y Juan de Dios Cañedo. Después lo serían Lorenzo de Zavala y Vicente Guerrero. Pero no obstante estas relaciones, dado el ambiente caldeado que prevalecía en ese entonces, que llevó a la división entre federalistas y centralistas, Lizot fue expulsado 2 veces del territorio mexicano, en 1824 y en 1827. Pero volvió en este último año y aquí se quedó hasta su muerte. Su apuesta por los postulados federalistas lo llevaron al extremo de combatir a Anastasio Bustamante, y además de con la pluma, lo combatió con las armas y perdió la vida luchando entre las fuerzas de Esteban Moctezuma en la famosa batalla del Gallinero, cerca de la población de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en 1832. Contaba entonces con tan solo 35 años de edad. Desde luego que la doctora Castro demuestra que Lizot fue hijo de la Ilustración al echar mano del análisis del discurso y revisar los múltiples textos que afortunadamente dejó el francés y que pudo localizarlos gracias a un particular olfato heurístico que Laura posee. Y muy acertado me parece el análisis de los textos de Lizot como claros ejemplos de su pensamiento ilustrado, que sin duda revelan, como bien lo afirma Laura, la profundidad de sus ideas, la contundencia de sus palabras, su discurso valiente y su apuesta irrenunciable por la educación y la libertad. Un trabajo muy interesante sobre un extranjero que se hizo jalisciense y luchó porque los jóvenes se educaran y con ello consiguieran la libertad que brinda salir de la ignorancia. Así pues, reitero que es para mí un honor dar la bienvenida a la doctora Laura Castro Golarte a la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, entrañable amiga y colega, quien sin duda tiene los merecimientos para pertenecer a esta noble institución. Querida Laura, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a la toma de protesta estatutaria, por lo que ruego toda la asistencia se ponga de pie. No, desde aquí lo podemos hacer. Sí, ahí está bien. Está más para las fotos. En el nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pregunta usted, doctora Laura Ofelia Castro Golarte, ¿promete usted cumplir y hacer cumplir el estatuto, reglamentos y demás disposiciones de esta Benemérita Sociedad, buscando en todo momento, con su trabajo, incrementar el trabajo académico, cultural y científico en beneficio de los Estados Unidos mexicanos y del pueblo de Jalisco? Sí, protesto. Si fuera así, que esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y sus compañeros se lo reconozcan.
y si no, se lo demanden. Felicidades. Si usted me permite, doctora, me voy a permitir colocar la venera, que es un distintivo que la acredita como miembro de esta institución, y esperamos que lo lleve con tanto placer para usted como honor para nosotros. Gracias. Y ahora le pediría a la doctora que le coloque el pin. Gracias. ¿Eres de izquierda? Sí, sí. Muy bien. Gracias. Y ahora pediría a nuestro secretario general entregue el diploma que la acredita como consocia de esta institución. Doctora, le entrega el diploma. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Le ruego tomar sus asientos. Qué bonito, gracias. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y la doctora Adriana Ruiz Rasura. Muchas gracias. También agradecemos de manera muy especial a la doctora Mara Robles, rectora del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. De igual manera, a nuestros consocios e invitados que nos acompañan en este recinto y a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos. Les invitamos a nuestras próximas actividades. El próximo 22 de mayo a las 20 horas, conferencia del capítulo juvenil, el fenómeno de la movilidad social en las personas debatientes de Ocasio AC, a cargo de nuestra asociada, la maestra Cristina Patricia Carrasco Acosta. También el próximo 27 de mayo, en punto de las 20 horas, conferencia El viaje inesperado, los marinos italianos en México durante la Segunda Guerra Mundial, a cargo de nuestro invitado, el doctor Adrián de Neri Navarro. Los invitamos al convivio que se ofrece en el Salón Contiguo, no sin antes solicitarle a nuestro expresidente realice la clausura de esta sesión de ingreso. Maestro, por favor. Gracias. Siendo las 20 horas con 57 minutos del día 20 de mayo del 2025, damos por clausurada esta sesión, esta solemne sesión académica, donde hemos recibido el trabajo de ingreso de nuestra consocia, la doctora Laura Ofelia Castro Golarte.